Como todos los lunes, miércoles y viernes, le damos la bienvenida y con este frío hay que quedarse en casa y escuchar al profesor Clemente Di Lulo, que ahora lo saludamos. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, profe. De estar con ustedes. Está bien la recomendación que hacemos, nos quedamos en casa y escuchamos al profe Clemente. No hay nada mejor que... Totalmente. Sí. Muy bien, profe. Sobre todo en este mes de julio, ¿no? Tan intenso para los argentinos. Y sobre todo con la fecha de mañana. Claro. Sí. Que en realidad es muy importante, pero también da lugar a ciertas controversias. Claro. Nosotros vamos a recordar mañana el Día de la Independencia. Vamos a tratar de ver en realidad hasta dónde y cómo surgió esto. Bien. Sí sabemos que la Declaración de la Independencia fue el 9 de julio de 1816 en el seno del Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Tucumán, en donde, en un acta, se certifica que, por voluntad de las provincias, surge una nueva nación independiente, que rompía definitivamente los lazos de sujeción con el monarca español, su descendencia y la metrópoli. Pero como no faltaron enseguida que surjan algunos rumores que sembraban dudas respecto a negociaciones que se estarían haciendo con otros gobiernos extranjeros, se le agrega la expresión y de toda dominación extranjera. Hasta aquí vamos bien. Bien. Empecemos ahora a aclarar algunos conceptos. Primera aclaración. Se dice que por voluntad de las provincias se sanciona la independencia. Bien. Sí. Ahora, ¿de qué provincias hablamos si no existían como el concepto que hoy tenemos nosotros de provincia? Existían, sí, jurisdicciones administrativas de la época virreinal, como las gobernaciones, las intendencias, las gobernaciones e intendencias, y el poder instituido recaía en los cabildos de las ciudades y los pueblos. Bien. En ningún momento se habla de provincia. Claro. Se habla de ciudades y pueblos. Y la convocatoria que se envía siempre fue a las ciudades y a los pueblos. Que tenía sus representantes. Claro. Y por eso en ese, digamos, ente político, el cabildo era el centro real del poder. Claro. Era como la casa de gobierno ese cabildo. Tal cual, bien. tal cual. Bien. Pero era como, para que se entienda, era el gobierno de una ciudad. Claro. Dirigía la convivencia de los habitantes urbanos y rurales en un área determinada, y también hacia el interior había algunos pueblos que tenían cabildo. Siempre que existiera un cabildo, había una representación. Bien. Y en esos cabildos, profesor, se tocaban los temas de la comunidad. Por supuesto. Bien. Esa era la función principal. Bien, claro. Atender y solucionar los problemas de la comunidad. Bien. Segunda cuestión. También se habla en el acta que nace una nueva nación. Y la pregunta sería, ¿y cómo se compone esa nueva nación independiente? A verdad, los congresales no lo sabían con precisión. Suponían que al desaparecer el virreinato del Río de la Plata, todo aquel territorio sería parte de la nueva nación, pero era una suposición. También se ignoraba la extensión, su población, y tampoco la nueva nación tenía nombre propio. Recordemos que los patriotas revolucionarios hablaban en un principio de la liberación de la patria grande. ¿Qué era la patria grande? Eso, ¿qué significaba la patria grande para ellos? Bueno, era, digamos, un concepto más bien que tenía un horizonte emocional. Era una patria presentida más que con certeza territorial. La primera junta, en sus documentos, la designa como provincias del Río de la Plata, mientras que para el Congreso de Tucumán es considerada provincias unidas en Sudamérica. Más adelante se le llamará Confederación Argentina, hasta que finalmente al sancionarse la Constitución Nacional de 1853
Su artículo 35 define que las denominaciones adoptadas sucesivamente después de 1810 hasta el presente, o sea, Provincias Unidas del Río de la Plata, observe que aquí no figura Provincias Unidas de Sudamérica. Claro, solo del Río de la Plata. Sí, República Argentina, Confederación Argentina, serán adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de leyes. Es más, la nueva nación tampoco tenía definida su organización política e institucional. El Congreso se había reunido para eso, no solamente para la declaración de independencia, sino para sancionar una constitución que estableciera una forma de gobierno. Tampoco quedó definida esa cuestión. Al quedar en blanco, se originan interminables debates que va a llevar más de una década entre los que defienden la República en cualquiera de sus formas y los monarquistas que propiciaban una forma de protectorado o bien una monarquía temperada, como les comenté, que propone Belgrano, Sí. idea que también compartían San Martín, Güemes, Monteagudo y otros. Ahora bien, aclaremos, esto que le he dicho hasta ahora, bajo ningún punto de vista desmerece la valentía del acto declarativo, Claro. sino que hace referencia al contexto que lo enmarca. Un mar de dudas e incertezas que dan al acto una dimensión totalmente no considerada, a lo mejor, ¿no? Claro. Sí. Un riesgo grande, peligroso en extremo, dentro de una situación caótica como lo es todo cambio de régimen. Claro. Claro. Este contexto dificilísimo que tuvieron que sobrellevar los patriotas lleva también entonces a entender el enorme respeto y admiración que debemos guardar por ellos, Claro. porque fueron protagonistas de un profundo acto de coraje y fe en virtud de todo lo que hemos dicho anteriormente. Era como: hagamos las cosas, vayamos hacia adelante, pero no sabemos cómo seguimos. Claro, claro. Porque había mucha gente también que se oponía a eso. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Gente que se oponía, digo, a la declaración de la independencia argentina, Claro. de ser un Estado independiente. Claro. Siempre había gente que no, para nada le gustaba No Claro. participaba. esas posibilidades. Esto quiere decir que la grieta política no es de ahora, sino viene desde esa época, profesor. Sí, tal es así que vamos a llegar, y en realidad si uno se pone a investigar, ver, y vamos a decir que hemos nacido agrietados. Claro, claro. Con diferentes Claro. opiniones. Profesor, de acuerdo a lo que escucho en su relato, me da la impresión como que estas personas, estas reuniones, estos consensos se hacían sin ellos tomar la magnitud de la transformación que estaba ocurriendo en ese momento en el país. O sea, Eso es en parte lo que quiero decir. Claro. Bien. Y los que más o menos tenían noción también les apretaba el corazón porque no sabían cómo iban a terminar. Claro. O sea, no dimensionaban lo histórico que estaba ocurriendo en ese momento. Claro. Como digo, si no hubiese intervenido la orientación de Belgrano en la sesión del 6 de julio, de la que hablamos en la charla anterior, Sí. y a lo mejor todavía estarían dudando los congresales, ¿no? Claro. Era difícil. Sí. Bien, ahora, 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816 y 1 de mayo de 1853 son, sin duda, los hitos fundamentales que dieron origen e identidad a la nueva nación. Estamos dentro de un proceso que lleva su tiempo de definición, de acomodo, de organización. Entonces comenzó en 1810 y se completa en 1853. No de la forma que se había pensado en el 10, pero de la mejor forma que se pudo hacer. El Estado naciente, entonces, ese que establece la Constitución del 53, lleva como principios estructuradores los siguientes: respeto absoluto y total a la Constitución Nacional y los derechos y deberes que ella garantiza.
apoyo a la autoridad legítima constituida, plena división de poderes, gobierno representativo y reconocimiento de las autonomías provinciales. Ahora, digo, si la fecha de mañana, 9 de julio, está en nuestra memoria como un recuerdo, como una conmemoración, y no nos animamos a actualizar su mensaje en el presente, su simbología ha desaparecido. Digo, todo está perdido. Sí, se entiende. Ahora, si racionalizamos la idea que desde aquel 9 de julio fuimos construyendo una nación y un Estado, con errores y con aciertos, como ocurre en toda actividad humana, claro, pero siempre trabajando con la esperanza de un futuro mejor. Si anotamos que las bases jurídicas, morales, éticas y culturales que postulaban aquellos hombres de Tucumán nos pusieron en un camino de grandeza y nos valieron el reconocimiento en el marco de las naciones importantes del mundo, gracias a aquel 9 de julio, entonces sigue presente. Que en el camino se perdieron algunas ilusiones, es cierto, pero nunca se desdibujó la meta. Si yo tomo el 9 de julio con ese valor, con esa significancia, estoy haciendo otra vez patria. Bien. Digo, ese conocimiento del pasado, confrontado con la realidad presente, más allá de las consecuencias fatales de la pandemia viral, nos hace ver una nación decadente. Y esto es palpable en el ánimo de la gente y también en la desconsideración externa hacia nuestra república por parte del mundo. Sí. Entonces, si somos conscientes de que esto es una realidad que no la podemos ocultar, la pregunta es, ¿estamos dispuestos hoy, 9 de julio de 2020, a seguir ese camino de permanente decadencia? ¿O como los congresales de Tucumán seremos capaces de enderezar el camino, limpiar la zarza, para levantar bien en alto los signos distintivos de nuestra identidad y cultura? Tenemos que ser capaces en tanto y en cuanto cada uno se comprometa, profesor. La nueva epopeya nos libere de toda amenaza de dominación extranjera que siempre existe. Sí. Entonces, si yo me tomo el tiempito para hacer esta pequeña reflexión, seguramente me resultará más fácil comprender que la libertad y la independencia no es un derecho heredado del pasado, sino una lucha constante, que lo histórico del 9 de julio es interpelación presente que nos compromete a la unión de todos los argentinos, superando diferencias, olvidando odios y no gestando violencia que no hace más que beneficiar a los enemigos de nuestra nación. Y no es nada nuevo ni extraordinario. Para llegar al 9 de julio se tuvo que hacer eso, comprometernos a vivir unidos, superar las diferencias. Dejémonos ya de odios y trabajemos juntos por algo que nos sirva a todos. Y lo más fundamental, la violencia no nos lleva a ningún buen puerto. La democracia es un sistema imperfecto, pero no conozco hasta hoy otro mejor. Esto lo dijo Winston Churchill en tiempos modernos. Claro. Pero lo mismo ya habían afirmado en nuestras tierras y con otras palabras los hombres de la generación del 37 en su manifiesto político. Y gracias al empeño y en esa perfecta visión de que los odios y las grietas y las divisiones no sirven para nada, pudimos llegar a ese glorioso 9 de julio de 1816. Si así lo entendemos, si así lo vivimos y si así nos comprometemos, vale decir entonces feliz día de la independencia argentina. Exacto. Tenemos que... Excelente clase, profesor. Sus palabras, claro. Tenemos que entender, decía cada uno como ciudadanos, que todo esto tuvo un porqué y que, bueno, no tiene que quedar ahí, ¿no? Tiene que valer la pena nuestra historia. Claro, es
hacerla viva otra vez, decir, y aquello que nos dio tanto, hoy nos sirve, no nos sirve, habrá que modificar alguna parte, habrá que adaptarla a las nuevas situaciones, sí, pero eso significa entregar la libertad y la independencia, jamás. No. Esa era la intención mía en este día de hoy, hacer presente que el 9 de julio no es pasado, y hoy más que nunca es presente, y nos está llamando a los argentinos a tomar conciencia de la situación real de nuestra nación y comprometernos con su destino. Totalmente, señor. Es tan importante que entre todos nos comprometamos, profesor, es tan importante y son tan sabias sus palabras que definitivamente debemos tomar y hacer prevalecer esto de este 9 de julio de 1816, allá en la provincia de Tucumán, en donde Santiago del Estero estuvo representado, como usted nos contaba, por Pedro León Díaz Gallo y por Pedro Francisco de Uriarte también, dos congresales que también nos ha contado la historia a usted en estos días. Sí. Pero Walter y Rita, entiendan a lo mejor, y discúlpeme si por ahí soy demasiado insistente, ¿no? Pero como argentino siento que este 9 de julio es muy especial. Sí. Es muy especial. Sí, como todo lo que nos está tocando vivir, que sin lugar a duda está revolucionando como en aquel entonces y va a formar parte de nuestra historia también. Tiene mucha razón, Rita. Eso es lo que yo quiero que vean, conceptualicen, claro, reflexionen. Habrá que repensar un nuevo país después de esta pandemia también, profesores. Bueno, el mundo entero, ¿no? Un nuevo mundo a partir de esta pandemia. Sí, pero para poder ordenarlo, para poder sostenerlo, para poder seguir, ¿qué necesitamos? Un profundo acto de coraje y fe. Claro. ¿Dónde está el ejemplo? 9 de julio de 1816. Perfectamente. Profesor, agradecerle una vez más. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo realmente su exposición en el día de hoy, previa a lo que significa el 9 de julio y el significado que tiene para todos los argentinos. No, por favor, siempre el agradecido soy yo, porque me brindan la posibilidad, como digo, de expresar libremente mis ideas. Perfectamente. El viernes, Dios mediante, nos estaremos encontrando nuevamente a las 14, profesor. Sí, y esta vez con compañía. Muy bien, señor, muy bien, señor. Gracias, muchísimas gracias, profesor. Ustedes que pasen bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, el profesor Clemente Di Lulo, que estuvo hablando con nosotros en este año belgraniano, charlas julianas que así hemos dado en llamar. Hoy hemos hablado específicamente del 9 de julio. Y el viernes ya vamos a volver con las personalidades de nuestra cultura en el mes de Santiago del Estero, y también vamos a volver a incorporar a la profesora Sara Aguirre, que siempre también nos ilustra.